esa presión que habría ejercido el Grupo Aval o Luis Carlos Sarmiento Angulo al entonces presidente Uribe para cerrar DMG. ¿Crees que esto puede abrir un espacio para hacer otras investigaciones sobre pues la presión de la banca y también de la liquidación de DMG referente a esta pues importancia mediática que está cogiendo de nuevo David Murcia Guzmán? Tanto como investigaciones, a quiénes fueron los que asusaron para que esto ocurriera, no, pero sí el tema de la liquidación, pues es importante tenerla en cuenta. Es la única liquidación que lleva 18 años en el país. O sea, hablaron que era una pirámide, pero pues una pirámide cuando se interviene, pues no hay nada que repartir, porque la pirámide consiste en que reciben el dinero y con ese mismo dinero le pagan los intereses a la gente. Entonces no hay plata. Pero en este caso no, en este caso había plata en efectivo, había bienes muebles e inmuebles, y pues la liquidación lleva con bienes que debieron vender, organizar y dividir, pues hacer todas las distribuciones desde hace muchos años. Ahora, una cosa es una extinción de dominio y otra cosa es una liquidación de la superintendencia. Si hubiese sido una extinción de dominio, como ocurre en el 99.9% de los casos de lavado de activos, esta es la primera vez que yo veo que hay una intervención de la super en vez de una extinción en un proceso de lavado de activos, pues no hay ningún derecho a reclamar, o se invierte la carga de la prueba, y quienes son los dueños, en este caso el 51% del señor David Murcia, pues hubiera sido muy complejo su intervención y probar cómo fue el manejo. En este caso se le han vulnerado esos derechos, porque es que él tiene el 51%, pero no ha tenido derecho ni a intervenir. No se le ha pasado, no se le permitió hacer la programación de cómo iba a ser el desmonte ni los pagos. O sea, todos los derechos se le han violado, y alrededor de 193,000 tarjetavientes que están reconocidos, pues también, porque ellos hacían parte de la organización. Entonces sí hay cosas que hay que verificar, sí hay cosas que hay que entrar a preguntar, que espero que este gobierno, que es el que tiene a su mando la superintendencia, tome acciones y diga, bueno, ¿y por qué esta señora lleva 18 años aquí y no pasa nada? O sea, sí deberíamos hacernos muchas preguntas que espero que empiecen a partir de este momento a resolverse. ¿Qué motiva esta decisión, esta denuncia de David Murcia Guzmán contra Abelardo de la Espriella después de tantos años? Bueno, él ha guardado silencio casi durante 18 años, lo dice él, por miedo a represalias, por miedo a que una persona que él considera peligrosa pues haga algo en contra de él o de su familia, pero en vista de las circunstancias, en lo que está pasando, pues le tenía mucho más miedo que, aparte de tener dinero, tuviera poder, y dijo, si no hablo ahora, puede ser que sufra las consecuencias peores de lo que me ha pasado. Entonces decidió hablar y me buscó. Quiero aclarar eso porque mucha gente me ha preguntado como que, ay, usted se está montando ahí pues en el bus de la política y por eso está usándolo. No, no, no. Precisamente cuando él vio que yo era potencialmente una persona que podría ser contrincante del señor Abelardo, me buscó para que lo apoyara, porque en el pasado ha contratado abogados que han terminado trabajando, según el señor David Murcia, para la firma de Abelardo de la Espriella. Entonces él quería garantizar que iba a tener un abogado que no se vendiera, y eso fue lo que pasó. Sondra, de nuevo muchas gracias por estar aquí en el Tercer Canal. Hemos estado ya con varios temas, incluyendo tu candidatura presidencial, pero mucha gente que hoy es experta jurídica en Colombia se pregunta si esta denuncia entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial pues todavía se puede hacer después de tantos años, y qué efectos inmediatos tendría en Abelardo de la Espriella, y por supuesto qué seguiría en este proceso. Bueno, la denuncia como tal es una queja, ¿no? Una queja disciplinaria basada en el Código Disciplinario del Abogado, que tiene ciertas reglas. Si bien es cierto, hay conductas que son de tracto inmediato, eso significa que hay cosas, hay daños que se hacen en el momento y que producen efectos en el momento y que tienen una manera como de establecerse a partir de aquí, y ahí se empezaría a contar una prescripción de esa conducta. En el caso del señor David Murcia, pues lo que él relata en su queja deja entrever que las acciones lo perjudicaron hasta el día de hoy tienen efecto. Eso significa que han sido cíclicas, permanentes, y por lo tanto, en Colombia
Colombia existe pues esa interpretación de que cuando el delito o cuando la conducta es permanente, pues la prescripción no cuenta en el momento de la conducta, sino hasta que cesen los efectos. En este caso, pues no han cesado, así que el magistrado tendrá que analizarlo, el querellado tendrá que asumir su defensa o poner un abogado que lo defienda y ya pues alegarán lo que tengan que alegar, presentarán sus respectivas pruebas y el magistrado tendrá que dar su veredicto, pues igual eso tiene un debido proceso, tendrá forma de reponer, apelar, bueno, etcétera. O sea, se le garantizarán todos sus derechos fundamentales para que se defienda como a cualquier ciudadano en Colombia. Pero Sondra, específicamente, o sea, para que la gente tenga claridad, esta queja podría inhabilitarlo como abogado, podría llevarlo a la cárcel. O sea, ¿qué escenario, si se llega pues, a aceptar esta queja formal, vendría para Abelardo de la Espriella? En los temas disciplinarios para los abogados puede ser una amonestación, puede ser una sanción económica o puede ser una sanción de suspensión de la tarjeta profesional. No tiene efectos penales, esto es netamente disciplinario, a menos que en algún momento de la situación el magistrado considere que hay que compulsar copias por alguna conducta penal y eso pues ya entraría en otro escenario, pero pues eso no sabemos si va a pasar, ¿no? O sea, es simplemente el tema es una queja disciplinaria que tendría sanciones disciplinarias. En lo que hemos escuchado en las últimas horas, se ha hablado mucho del tema del dinero, ¿no? Se habla de 5.000 millones de pesos en efectivo por concepto de unos honorarios, se habla también de otra cifra cercana a los 700 millones de pesos, se habla de dinero que pudo haber sido utilizado haciendo un lobby en el Congreso de la República. ¿Usted nos puede dar, sobre todo para nuestra audiencia, una claridad sobre ese tema? En realidad, ¿cuánto es el monto? ¿A qué se debió? ¿Si fue por el ejercicio profesional? Un poquito de claridad por ahí. Bueno, lo que dice el señor David Murcia es que él le cobró unos honorarios por la defensa individual y por la defensa de la empresa, de MG Holding Group. Pero aparte de eso, les solicitó unos dineros para supuestamente hacer un lobby en el Congreso para evitar que sacaran una ley que lo iba a perjudicar en su condición de empresario por el tema del manejo de los dineros en efectivo, cosa que pues eso quedó grabado también en unos audios que la fiscalía tenía interceptadas y fueron mostradas en la primera audiencia, razón por la cual el abogado Abelardo de la Espriella renunció una vez terminó esa audiencia. Entonces, pues ahí están las pruebas, ahí están las situaciones que se pueden verificar y ya el magistrado determinará si eso da lugar o no a una sanción. Sondra, cuando estábamos hace, creo que ya varios meses, analizando todo el tema de estos personajes retenidos en Haití por el tema del asesinato del presidente Juvenal Moïse, tú en exclusiva o primicia aquí en el Tercer Canal nos contaste esa aspiración presidencial y hoy los ataques van hacia, o el desmérito de esta denuncia van hacia ese cálculo político sobre esta denuncia. ¿Qué claridad o qué respondes frente a las personas que quieren inducir a que esto netamente es un cálculo político? Pero es que nos debería interesar, porque es que la política precisamente depende de los seres humanos, de cómo actuamos, de cómo somos como personas y como profesionales. Obvio que es un tema político, es un tema tan político que hasta el día de hoy escucho candidatos diciendo que tenemos un presidente que fue guerrillero hace 45 años. Entonces, si eso no fuera importante, ¿por qué lo mencionan? Es importante nuestra personalidad, por supuesto. Es importante lo que somos capaces de hacer, por supuesto. Es importante si somos leales, si somos éticos, si somos honestos, pues por supuesto. Es un tema netamente político. Ustedes quieren elegir a alguien que es capaz de cualquier cosa, el todo vale por la plata. No, o sea, hay que analizar a quién vamos a tener al frente del destino, los colombianos dirigiendo el país, implementando la política pública. Utilizando la chequera del país, pues yo lo que veo ahorita en este momento es prácticamente una comercializadora ADLE, o sea, está comercializando sus zapatos, sus relojes, sus tragos, sus cosas, y también vi que hay como unos informes donde dicen que sus empresas están quebradas, entonces
pues analicemos qué es lo que está pasando, o sea, no traguemos entero, no simplemente vengamos aquí y digamos, no, eso es un tema profesional, no tiene nada que ver con la política, todo tiene que ver con la política si somos actores políticos o si estamos aspirando a un cargo político, así que, ojo, analicemos, revisemos y no traguemos entero. Sondra, que mira, ahí te interrumpo, Mariana. Y es que en esas mismas afirmaciones hablan de que la esposa de Sondra McCollins tiene negocios con el gobierno Petro, pero yo que recuerde en diferentes intervenciones que tú has tenido aquí en el tercer canal, pues Sondra McCollins muy petrista no es, ¿no? No, pues absolutamente cero. A ver, mi esposo, yo estoy recién casada y esa información sale directamente del asesor jurídico del señor Abelardo de la Espriella, a quien lamento mucho que lo haya hecho porque lo aprecio, es el doctor Germán Calderón, es un gran constitucionalista y él es amigo de mi esposo, de hecho él conoce la situación y por eso lo dijo, porque nosotros le consultamos cómo proceder en ese caso, porque primero estaban acusando a mi esposo de haberse cambiado el nombre, ¿sí? Quiero recordar acá que desde la década de los 70 a las mujeres se nos obligaba a llevar el apellido del esposo, ¿sí? Pero eso fue cultural, porque cualquiera de los dos podía llevar el apellido del otro como hacer parte de una familia. En este caso no significa que uno pierda la identidad, porque la identidad es el número de cédula, los biométricos, o sea, las huellas, el nombre de los padres, todo eso hace parte de la identidad. Entonces el apellido era simplemente para garantizar que era una familia y que esa mujer le pertenecía a ese hombre. Entonces yo en este caso me caso con mi esposo hace año y medio y pues yo no me iba, en Estados Unidos se usa todavía eso de ponerse el apellido del esposo y en algunos casos las mujeres le ponen el apellido a su esposo. O sea, algunas celebridades lo hacen, como Zendaya y otras así, ellas no se cambian su apellido, el esposo le pone su apellido. Entonces yo le dije a él, yo llevo muchos años trabajando en mi nombre y no me lo quiero cambiar, entonces yo no me voy a poner tu apellido. Él dijo, no, yo me pongo el tuyo. Entonces él llevaba 30 años como funcionario del Estado, ha pasado por todos los gobiernos. En altísimos cargos, o sea, no estamos hablando pues que era un funcionario de nivel 3 de asesoría, no, altísimos cargos, ha manejado presupuestos de 4 billones en Caperecón, etcétera, y en 30 años de ejercicio profesional en el Estado nunca tuvo un problema. Él es administrador de empresas con todos los cartones del mundo porque además estudió en el exterior. Y resulta que es cuando me conoce, yo estaba viviendo en el exterior y se fue a vivir conmigo. Renunció a todo el 30 de septiembre del 2023. Posterior a eso nos casamos, posterior a eso pues no, se puso mi apellido. Después de eso, porque dato mata chisme, o sea, ahí están las letras, ahí están los datos, ahí está la información, le llega una notificación de una investigación en la Procuraduría. Recuerden que Procuraduría no tiene nada que ver con el dinero, sino con irregularidades de pronto en documentos, en cosas. Ejerce su defensa y cuando se defiende, pues le quitan esa sanción, que cuando sacaron el chisme, todavía estaba la sanción pendiente de la apelación, a los 3 meses le quitan la sanción y eso sí no lo sacaron en ningún lado. El día de hoy lleva 3 años fuera del Estado porque él apenas llegó a este gobierno, se retiró, se fue a vivir conmigo, trabaja directamente en sus cosas personales del sector privado y está ayudándome en mi campaña y pues ahí sacaron el cuento de que él era, pues primero de Petro, segundo que le manejaba 2 billones de pesos en contratación y pues eso no es diciendo, eso es probando. Entonces, pues aquí las pruebas tienen que sacarlas y yo estoy pendiente de que las saquen. Sondra, muchas personas tienen la duda, incluso incluyéndome, porque Abelardo, el caso de la representación de Abelardo de la Espriella a David Murcia, digamos que fue uno de esos casos importantes en la carrera del hoy abogado, y mi duda va así, no sé si tú tengas detalles o nos puedas contar en qué momento se da esa ruptura David Murcia, Abelardo de la Espriella y por qué se da, si es por unas, unos inconformidades con la representación como lo estamos viendo hoy con esta queja que se pone o a qué se debe y si tienes más detalles sobre esa distancia. Es el distanciamiento corresponde a una acción que tomó unilateralmente el abogado Abelardo de la Espriella. Él decidió abandonar injustificadamente el caso. Salió de la primera audiencia
y no le dijo nada a su cliente, sino que lo dijo a los medios de comunicación, me retiro. Y la razón que dio es porque apareció una contabilidad que yo desconocía, entonces me retiro. Cuando primero el cliente le había pagado ya previamente una auditoría forense contable que él se había encargado de verificar en todas las empresas. Entonces no podía decir que no conocía la contabilidad, si él la manejaba. Segundo, pues él estaba con un mandato, o sea, el mandato te obliga a llevar la representación y si te vas a ir tienes que justificar por qué te vas y justificárselo al cliente, aparte pues del despacho. Pero él nunca hizo eso, él simplemente renunció y lo dejó votado. Esa es la razón por la cual el señor David Murcia pues está presentando su queja y también pues lo dejó votado, le había pagado y no le devolvió sus honorarios. Parte de las declaraciones que hemos venido conociendo en las últimas horas de David Murcia Guzmán, sobre todo esta mañana, se refieren al temor que él llega a sentir por parte de lo que puede pasar con su vida y con la de su familia ahora que toma curso esta demanda. Y creo que tiene mucho sentido tener cierto temor frente a un tipo que ha hablado de destripar y morder a todo el que no piense como él, si acumula un poco más de poder. Entonces no puedo dejar de preguntarle sobre ese tema, cómo está la seguridad de David Murcia en este momento y qué garantías tienen pues para que el caso pueda seguir adelante y para que él pueda seguir, digamos, brindando estos testimonios. Pues él está esperando que el gobierno asuma la responsabilidad de su seguridad, porque pues está en manos del INPEC. El INPEC es el encargado de garantizar que no le pase absolutamente nada. ¿Qué esperaría yo que eso ocurra? Pues porque sería muy terrible para el país que el hecho de salir a denunciar y a decir la verdad le cueste la vida a un ciudadano. Pues sí, ha pasado muchas veces, pero estamos en una época en que el derecho, los derechos humanos deben primar y el Estado debe garantizarlos. Entonces sí, elevamos un par de peticiones a unas entidades públicas del Estado donde esperamos se tomen las acciones pertinentes para garantizar la vida del señor David Murcia. Sondra, aquí digamos todo el foco está yéndose hacia Abelardo de la Espriella, pero desde hace 18 años, incluso desde esa primera entrevista que se le hace Cambio, donde él reaparece, hay otros señalados. Por ejemplo, está la señora María Mercedes Perry, que es la liquidadora de MG, y está también todo, pues, esa presión que habría ejercido el Grupo Aval o Luis Carlos Sarmiento Angulo al entonces presidente Uribe para cerrar DMG. ¿Crees que esto puede abrir un espacio para hacer otras investigaciones sobre pues la presión de la banca y también de la liquidación de MG referente a esta pues importancia mediática que está cogiendo de nuevo David Murcia Guzmán? Tanto como investigaciones, a quiénes fueron los que asusaron para que esto ocurriera, no, pero sí el tema de la liquidación, pues es importante tenerla en cuenta, es la única liquidación que lleva 18 años en el país, o sea, hablaron que era una pirámide, pero pues una pirámide cuando se interviene, pues no hay nada que repartir, porque la pirámide consiste en que reciben el dinero y con ese mismo dinero le pagan los intereses a la gente, entonces no hay plata. Pero en este caso no, en este caso había plata en efectivo, había bienes muebles e inmuebles y pues la liquidación lleva con bienes que debieron vender, organizar y dividir, pues hacer todas las distribuciones desde hace muchos años. Ahora, una cosa es una extinción de dominio y otra cosa es una liquidación de la superintendencia. Si hubiese sido una extinción de dominio como ocurre en el 99.9% de los casos de lavado de activos, esta es la primera vez que yo veo que hay una intervención de la super en vez de una extinción en un proceso de lavado de activos, pues no hay ningún derecho a reclamar o se invierte la carga de la prueba y quienes son los dueños, en este caso el 51% del señor David Murcia, pues hubiera sido muy complejo su intervención y probar cómo fue el manejo. En este caso se le han vulnerado esos derechos porque es que él tiene el 51%, pero no ha tenido derecho ni a intervenir. No se le ha pasado, no se le permitió hacer la programación de cómo iba a ser el desmonte ni los pagos, o sea, todos los derechos se le han violado y alrededor de 193,000 tarjetavientes que están reconocidos, pues también.
porque ellos hacían parte de la organización. Entonces sí hay cosas que hay que verificar, sí hay cosas que hay que entrar a preguntar, que espero que este gobierno, que es el que tiene a su mando la superintendencia, tome acciones y diga, bueno, ¿y por qué esta señora lleva 18 años aquí y no pasa nada? O sea, sí deberíamos hacernos muchas preguntas que espero que empiecen a partir de este momento a resolverse. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?